Buenas noches, amigos. Bueno, hoy traemos noticias interesantes. Hay poco de todo. Hay algunas noticias sobre inteligencia artificial. Hay cosas de astronomía, como siempre. Y no recuerdo qué otras cosas traigo por acá. Casi todo es inteligencia artificial y astronomía. Girard, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Ya podemos comenzar. Ya son las 8. Ok, ya estamos en tiempo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, me van a disculpar porque estoy con gripe. Así que de vez en cuando voy a toser un poquito. Bueno, ya saben, tomar agua, esas cosas. Pero bueno, vamos a ver si logro llegar a la hora y media que siempre hacemos el programa por acá. Bueno, vamos a comenzar. No sé si ustedes han escuchado hablar de unas esferas que encontraron en Sudáfrica, en África del Sur. Bien, que bueno, en los 1980 fueron Nelson, bienvenido, buenas noches. En los 1980 fueron toda una sensación, ¿no? Eran unas esferas de metal con unas líneas a lo largo del Ecuador, ¿no? Y esas esferas están en un museo, no recuerdo si en Alemania, creo que en Alemania, el museo. Bueno, las esferas tienen el nombre del museo, Klersdorp, parece Alemania, ¿no? Pero bueno, la cosa es que estas esferas han sido declaradas que han sido dejadas aquí por extraterrestres y cosas por el estilo, y se encontraron, el punto más importante es que se encontraron en un terreno, en unas rocas, que tienen más de 3.000 millones de años de antigüedad, 3 billones de años, en términos acá imperiales, ¿no? Y muchas personas han especulado con esto, diciendo que las han dejado extraterrestres o que son de una civilización de la que todavía no tenemos idea. Renata, bienvenida, buenas noches. No sé si estás en Cuba todavía. Y Rubén, bienvenido, buenas noches. Estamos hablando hasta ahora de algo. Estas esferas, repito, se llama Klersdorp. Es el nombre del museo donde están, con K. No sé, déjenme ver si es en Alemania. Pero bueno, incluso se decía que giraban bajo su propia oscilaciones y unas cosas raras, ¿no? Darío, bienvenido, es más. Y la cosa es que ahora apareció un geólogo, por fin, y dio una explicación totalmente normal para estas esferas. O sea, algo que parecía totalmente fuera de lo común, que parecía artificial, y que estaba dentro de unas rocas que tienen más de 3.000 millones de años de edad, no son otras cosas que minerales que crecen alrededor de un grano de arena. Entonces van cogiendo, crecen en una capa que es permeable, que contiene agua. Entonces esos minerales se van depositando allí a lo largo de millones de años, miles y cientos de miles y millones de años. Ernesto, bienvenido, buenas noches. Entonces, estas esferas no son únicas. Estas que se encontraron en Sudáfrica, que armaron tanto escándalo en los 80 y que todavía se habla por ahí de ella como muestra de que los extraterrestres sí estuvieron aquí en la Tierra y todo eso, no son únicas. O sea, dicen que se han encontrado miles de estas esferas en todas partes del mundo y siempre están en el mismo tipo de terreno. Por aquí tengo el nombre del terreno. Es una roca cristalizada. A ver si encuentro el nombre de la roca, porque el nombre de la roca es sumamente curioso, ¿no? Pirofilita. Casiopea, buenas noches. Yamila, buenas noches. Qué bueno que estás por acá. Entonces, estas esferitas que mucha gente dice que son de extraterrestres, o que proceden de una nave extraterrestre, o que tienen que ver con una civilización extinta y que nunca hemos confirmado su existencia, no son otra cosa que son concreciones, es la palabra exacta, concreciones naturales. O sea, son redondas, algunas son algo ovaladas, otras un poquito más ovaladas, pero realmente, y las líneas que tienen en los costados, que parecen muy rectas y todo eso, no son más que copia de las capas del terreno que se va asentando en el momento que eso estuvo en la superficie, ¿no? Entonces, ya lo saben, para cuando las vean, si no las han visto, búsquenlas, la esfera de Klersdorp. Klerksdorp. Es horrible el nombre, yo no sé dónde, yo no puedo pronunciar esas cosas. Los cubanos no podemos pronunciar esas cosas. Bueno, hay un anuncio importante sobre superconductividad. Recuerden que hemos hablado sobre el tema de la superconductividad, que es sumamente importante para nuestro futuro. Se lleva años tratando de crear la superconductividad a temperatura ambiente. No sé si recuerdan el famoso LK 99, si mal no recuerdo, que sacó un trío de investigadores de Corea del Sur, y
Y hubo un escándalo con eso y después dijeron científicos tratando de reproducir el experimento y no se reprodujo y no funcionaba y no sé qué cosa. Y ahora apareció uno de los autores diciendo que va a limpiar su nombre y todo y que va a mostrar mayores datos, ¿no? Pero bueno, ahora publicaron en la revista Nature, publicaron un artículo que dicho sea de paso, y aquí van a aparecer varios nombres similares. El profesor Hugh Hu, de la Universidad Técnica de Swinburne, ¿okay? Eso creo que, no sé si estará en el Reino Unido. Y la cosa es que él está planteando que con este avance en un tipo particular de superconductividad pudiéramos tener, y voy a decir, voy a leer, a traducir al español literalmente lo que está diciendo, ¿no? Porque realmente es un poco raro, ¿no?, escuchar esto. Una observación experimental cuantificando el pseudoespacio, el pareo de pseudoespacio en una nube de átomos de litio fermiónicos. Bueno, ya saben, ¿no?, como son los científicos. Jesús, bienvenido, buenas noches. Y la cosa es que, bueno, esto pudiera ayudarnos a acercarnos al famoso superconductor de alta temperatura, que sería el que sustituiría todos nuestros cables, ¿bien?, en todos lados. O sea, bueno, si es suficientemente barato, ¿no? Y si llegamos allá vivos. Pero la cosa es que este pudiera ser un avance importante. No obstante, en el artículo no se explica mucho. Ya les dije, una nube de átomos de litio fermiónicos con una cuantificando el pseudo espacio o pseudo gap, el pareo de pseudo gap en una nube interactiva de átomos de litio fermiónicos. Bueno, este no va muy lejos, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia, pues, es un avance importante de la ciencia. Bueno, con respecto al lenguaje de los humanos, hicieron un estudio sumamente interesante midiendo la cantidad de información. Giselle, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. La cantidad de información que se transmite en los diferentes lenguajes humanos con ciertas cantidades de palabras. Entonces llegaron a la conclusión, y aquí estudiaron alrededor de 1000 lenguajes. O sea, es un estudio que cubre bastantes lenguajes. Y entonces estudiaron con qué intensidad, con qué capacidad, con qué fuerza los lenguajes, la palabra del lenguaje, incluían significado, ¿no?, información en las palabras. Entonces, discúlpeme que estoy con gripe. Entonces mostraron que la densidad de información en un lenguaje está asociada con una densidad mayor de configuración de información semántica. Bien claro, ¿no? Bueno, la cosa es que, a ver si explico esto adecuadamente, a ver si logramos entenderlo bien. Con lenguajes que transmiten mayor cantidad de información con lo que se está diciendo, tienden a brindar una comunicación más rápida. Por supuesto, o sea, si tú puedes transmitir más información con las mismas palabras, vas a necesitar menos palabras, por lo tanto es más rápida la comunicación, ¿verdad? Pero dicen que entonces las personas que usan estos lenguajes tienen conversaciones en temas más estrechos, en menos cantidad de temas, o sea, menos amplitud cultural. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Entonces, lo que están diciendo es que los lenguajes que son más eficientes transmitiendo información, a la misma vez parece que acostumbran a las personas a hablar menos, ¿no? O sea, si tú transmites más información, no necesitas hablar tanto. Entonces se limita la cantidad de los temas que se hablan en ese lenguaje. Eso es lo que están diciendo hoy. Y entonces dicen que los lenguajes, por el contrario, ¿no?, los que transmiten menos información tienden a mostrar una mayor riqueza cultural, para decirlo así. Cultural en todos los sentidos, ¿no? Pero está interesante, o sea, realmente recuerden que está la inteligencia artificial trabajando. Alberto, bienvenido, buenas noches. La inteligencia artificial, estamos tratando de hacer muchas cosas con ella, incluyendo hablar con animales, ¿no? Entender el lenguaje de los animales y terminar hablando con ellos. Que pienso que eso va a ser uno de los días más duros de la humanidad, ¿no? Cuando le podamos preguntar a una vaca, a un toro, a una ballena, a un pájaro, una gallina, un pavo, qué piensan de nosotros y nos digan todas las cosas en la cara, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo quiero ver que ese día llegue y ver qué nos van a decir. Bueno, Apple acaba de anunciar, la compañía Apple tiene un servicio de mensajería para sus teléfonos y sus cosas, que se llama eMessage.
o sea, mensajes con la I adelante, ¿no? Ellos siempre le ponen la I adelante a todo. Y entonces acaban de actualizar la encriptación de sus mensajes por iMessage, ¿okay? iMessage. Entonces, lo que dicen es que han incluido, o sea, han modificado totalmente el código de encriptación, lo escribieron a partir de cero en lugar de modificar el anterior. Y este nuevo protocolo se llama PQ3. Y se supone, esta es preparación para cuando las computadoras cuánticas entren en escena a trabajar realmente. O sea, hasta ahora las computadoras cuánticas que hay son para desarrollo exclusivamente y todavía no tenemos ideas de en qué vamos a poder usarlas. O sea, fíjense en cómo estamos en la etapa de desarrollo de estas computadoras. Pero sí sabemos que las computadoras cuánticas van a servir, entre otras cosas, pudieran servir para romper los códigos de encriptación de los mensajes, de la mensajería, de los correos electrónicos, de todo. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Entonces, todo el mundo tiene miedo de eso y bueno, ya lo dicen, ¿no? Una vez que, cifrado, exactamente, gracias Rubén. Entonces, una vez que esto suceda, que dicho sea de paso, le llaman, el día que eso suceda, o sea, que una computadora cuántica ya llegue a ser capaz de usarse para romper códigos de este tipo, le llaman el Q-Day, Q de Q, Q-Day, el día Q. El día Q, cuando ustedes escuchan hablar del día Q, es el día en que no vamos a tener seguridad ni pagando con tarjetas de crédito, ni enviando mensajes por WhatsApp, aunque bueno, ya yo no veo seguridad en enviar mensajes por WhatsApp, porque he visto algunas historias por ahí un poco raras. Pero esa famosa encriptación de punto, cifrado de punto a punto, con esto, con las computadoras cuánticas, se puede acabar. Entonces, han inventado unos códigos nuevos que se supone que sean invencibles incluso por las computadoras cuánticas. Entonces, Apple ahora dice que a lo largo de este año va a terminar a todos sus usuarios de eMessage, de su servicio de mensajería, los va a transformar a este nuevo tipo de cifrado o de encriptación que se supone que los proteja contra el Q-Day, el día Q, el día en que las computadoras cuánticas comiencen a funcionar de verdad. Buen avance. Bien, algo más de inteligencia artificial. Traigo una noticia aquí de inteligencia artificial que les va a dar risa. No sé, o les va a dar horror, no sé ya realmente. ¿Okay? Dicen que, Adriana, bienvenida, buenas noches. Hay un problema, o sea, existe la energía nuclear de fisión, la que tenemos en las centrales nucleares, como la que tenemos aquí en Turkey Point, aquí mismo en Homestead, cerca de la Florida, en el sur de la Florida. Pero está la energía de fusión que queremos desarrollar, que llevamos años y años y años invirtiendo un montón de esfuerzo y de dinero tratando de desarrollarla, porque se supone, o sea, esa es una energía que equivale, o sea, es la misma forma en que el Sol produce toda la energía, las estrellas producen su energía. Entonces, lo que se necesita para eso, bueno, sería hidrógeno, deuterio, tritio y esas cosas que son relativamente baratos, y eso nos daría una fuente de energía que no contaminaría con CO2 y gases de efecto invernadero y todas esas cosas como el petróleo y el carbón. Y sería mucho más barata, supuestamente. El problema con esto es que hay que generar un plasma, que es el cuarto estado de la materia, o sea, es un gas extremadamente caliente y polarizado, o sea, que los átomos pierden sus electrones y adquiere carga eléctrica, puede conducir a electricidad, ¿ves? Es un gas. Y entonces, ese gas hay que mantenerlo, en el caso de los tokamak, que es uno de los tipos que se proponen, hay que mantenerlo confinado en un anillo usando imanes superconductores de muy alta potencia. ¿Qué pasa? Si ese anillo de plasma se sale del confinamiento que debiera tener, entonces pudiera colapsar, y de las dos cosas que pudieran suceder, una es que el shock eléctrico que genera, el shock térmico que generaría, pudiera prácticamente romper, destruir las paredes del contenedor. ¿Ve? Porque el plasma, como es tan caliente, no puede tocar las paredes del contenedor porque lo derrite. ¿Ve? Y la otra posibilidad es que el choque magnético que se generaría pudiera destruir la máquina también. ¿Ve? Y estamos hablando, por ejemplo, el ITER, que es el reactor que están creando en Francia, tiene un nombre, no sé qué cosa, es el reactor europeo, ¿no? Para probar la fusión, que se supone que generaría, Pedro, bienvenido, buenas noches, que generaría 500 megawatts, una historia por el estilo, que yo no creo que vaya a llegar a ese punto. Pero teníamos ese problema que todavía no logramos controlar bien la posición
y el confinamiento del plasma en esos reactores. Entonces, ahora han aplicado una inteligencia artificial para esto y lo mejor es que la han entrenado no con física teórica, sino que la han puesto a observar y a tomar data de pruebas de reactores nucleares de fusión. Del Pozo, mi hermano, buenas noches, desde Cuba. Entonces, han entrenado esta inteligencia artificial en reactores reales de fusión y están diciendo que esta inteligencia artificial ha logrado avisar, darse cuenta de la inestabilidad del anillo de plasma con 300 milisegundos de antelación. ¿Okay? Eso es 0,003 de un segundo. Y cualquiera pensaría, eso es nada, ¿no? Pero realmente para términos de la estabilidad de este tipo de reacción es suficiente como para que nosotros podamos tener una electrónica ahí asociada para corregir y prevenir que el plasma se salga de su confinamiento. ¿Okay? Entonces, este es un avance sumamente importante. Hay un comentario que siempre hablan los científicos y los técnicos y los ingenieros. Dicen que la energía nuclear de fusión siempre está 20 años en el futuro. ¿Okay? Y la verdad es que se ha estirado demasiado eso. Realmente ha sido duro lo que hemos avanzado, pero realmente yo pienso que, no sé, estamos un poco atrasados, ¿no? Y esta historia de la inteligencia artificial aquí pudiera ayudarnos a hacer ese sueño realidad, que sería un punto importantísimo en el desarrollo de la energía en el planeta Tierra. Jorge, bienvenido, buenas noches. Bueno, aquí la noticia rara que les dije que iba a dar sobre inteligencia artificial. Y eso está en el sitio web vice.com. La cosa es que un grupo de científicos hicieron un estudio que se llama peer review. O sea, tú envías el artículo con los resultados de estudios a una revista y entonces hay al menos dos personas, dos asesores que revisan el artículo cada uno por su cuenta. Y en este caso las revistas, a ver si encuentro aquí cuál es la revista. Porque esta, ¿dónde está? Bueno, Fronteras se llama la revista. La cosa es que tiene uno de los que revisa está en la India y el otro está aquí en los Estados Unidos. Revisaron eso, no sé qué cosa, y se publicó el artículo. Y el artículo tenía las imágenes, o sea, el artículo era serio, pero las imágenes que usaron para acompañar el artículo eran generadas por inteligencia artificial. Y la cosa es que imagínense que han tenido que retirar el artículo, o sea, los autores dijeron que lo iban a cambiar, a actualizar, iban a poner nuevas imágenes, pero al final decidieron retractarlo por completo, porque recibieron una ola de protesta. Una de las imágenes, que la tengo aquí ante mis ojos, creada por inteligencia artificial, era un ratón. ¿Okay? Un ratón que está de pie. Entonces está abierto por aquí para mostrar, porque el artículo en este caso hablaba sobre ciertas partes íntimas, y imagínense un ratón con un pene erecto. ¿Okay? Con dos testículos. Y entonces todo eso disectado y con señalamientos a ciertas partes de los testículos y de esas cosas, ¿no? Y de las venas y todo allá adentro. Pero era lo que les mencioné, era más grande que el ratón. O sea, es una imagen de inteligencia artificial completamente fuera de la realidad, por supuesto, y que pudiera llegar a ser ofensiva para ciertas personas, ¿no? Y por supuesto, para niños que vean eso, bueno, puede ser traumatizante. Entonces, imagínense un ratón con un pene más grande que él mismo, ¿no? Una imagen que parece bastante real para colmo. O sea, aunque los investigadores decían en el artículo que era generada con inteligencia artificial, a ver si encuentro por aquí cuál fue la que ellos usaron. Pero bueno, habían incluso los nombres que ellos pusieron en algunas de las cosas que señaló la inteligencia artificial no eran correctos científicamente y esas cosas. O sea, son cosas que están. Lo importante de este artículo está explicando las cosas que están comenzando a suceder con la inteligencia artificial. Aquí traigo otro artículo que menciona cómo vamos en eso, ¿no? Pero, o sea, se están comenzando a ver cosas raras, incluso en el mundo de los científicos, donde se suponen que sean lo más ético posible y que, bueno, mantengan sus estudios lo más centrados en el tema, ¿no? Y que usen imágenes de acuerdo a lo que están investigando. Bien. El océano Atlántico pronto va a comenzar a cerrarse. Y esto le va a dar dolor de cabeza a alguien a lo mejor, pero no tienen que asustarse. O sea, lo que están diciendo aquí es que en tiempos geológicos, este artículo plantea que el océano Atlántico va a comenzar a cerrarse. O sea, que África, Europa y América se van a comenzar a unir nuevamente.
Esos son procesos normales en la evolución del planeta Tierra, en la historia del planeta Tierra. Son ciclos que ocurren, o sea, los planetas se unen, recuerdan Pangea y todo esto. Bueno, se unen en una sola Tierra y luego se separan, ¿no? Hay estudios que hablan de que cuando suceda la unión nuevamente de todos los continentes en un solo supercontinente, entonces van a suceder cosas muy complicadas, ¿no? Como que va a haber muchos desiertos en el centro porque, o sea, la extensión va a ser tan grande que el clima marino y todo eso no va a llegar hasta el centro y no va a haber lluvias en el centro del supercontinente y esa serie de cosas. Pero, Luis, bienvenido, buenas noches. Lo que están diciendo ahora es que estos científicos es que antes de que el océano Atlántico comience a cerrarse nuevamente, va a haber un movimiento de lo que llaman la unión de dos placas tectónicas que está actualmente en las puertas del estrecho de Gibraltar y va a desplazarse hacia el océano Atlántico, y eso va a crear un anillo de fuego similar al anillo de fuego del Pacífico. Va a crear un anillo de fuego similar acá en el Atlántico. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar todo este proceso? Por lo menos 20 millones de años. José, bienvenido desde Uruguay. Bienvenidos todos. Entonces, o sea, no tienen que preocuparse, nosotros no vamos a estar vivos para ver nada de eso, pero no deja de ser un dato interesante, ¿no? O sea, realmente el proceso de separación y de unión de los continentes es algo que ha ocurrido varias veces en la historia del planeta Tierra. ¿Okay? Mecho, bienvenida, buenas noches. Estoy dando una noticia que no tienes que preocuparte, ¿ok? Me alegro que hayas perdido la noticia anterior sobre inteligencia artificial. Después la ves, después la ves. Tengo un poquito de gripe, voy a advertir para que estás todos acá, así que de vez en cuando puede ser que tose un poco. Luis, bienvenido, buenas noches, saludos. Bueno, hay otro estudio, y esto es un poco, bueno, vamos a decir, es interesante, sigue siendo interesante. Los cerebros no son un requerimiento para pensar y resolver problemas. Escuchen esto, el cerebro, sí, dice Darío que para de aquí a allá vamos a estar bastante viejitos. Si no pasan nuestra mente a una computadora y la computadora dura 20 millones de años, no vamos a verlo. Bueno, la cosa es que lo que dice este científico es que los cerebros no se requieren para pensar y para resolver problemas. O sea, hay otras células que pueden ayudarnos a hacer eso. Y por supuesto, no está hablando exactamente del ser humano, ¿no? O sea, aunque nosotros, ya ustedes me imagino que sepan que existe, o sea, sabemos que el cerebro y el sistema nervioso que está enlazado con el intestino y la columna vertebral y todo eso. O sea, eso es un sistema bastante complejo, no es tan sencillo como uno piensa, ¿no? No todo está en el cerebro, ¿sí? Y entonces este señor se puso a jugar con unas planarias. No sé si recuerdan. O sea, cuando yo escuché el nombre me acordé enseguida de la secundaria, creo que fue, cuando nos dieron biología. Las planarias eran unos bichitos extremadamente pequeñitos, que eran aplastaditos, con dos ojitos y larguitas, como unos gusanitos, pero aplastaditos. Y la cosa es que la planaria, si tú la cortas a la mitad, una semana después, la parte que tenía cabeza le creció la cola completa y la cola le creció una cabeza nueva. Entonces tú dividiéndolas a la mitad con un cuchillo, ¿no? Con una cuchilla teóricamente, puedes crear dos personajes de esto, nada más que cortándolo a la mitad. Tiene la capacidad de reproducirse por esa vía, ¿no? Y entonces, este señor se puso a pensar, bueno, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal si entreno una planaria? Y no una, ¿no? Le entrenó varias. Y trato de averiguar qué sucede con lo que queda en la cola y con la cabeza que se formó de nuevo. ¿Okay? O sea, hay una característica que tienen estos bichitos de las planarias, que es que tratan de evitar las cosas que son rugosas, las superficies rugosas. ¿Okay? Y entonces, este señor, este científico, entrenó a las planarias para cruzar en un disco de cristal, ¿no? De Petri, creo que se llama, de hacer experimentos. Y en el centro, de un lado, puso una comidita muy sabrosa para ella, que era una crema de hígado con no sé qué cosa. Y las planarias las puso al otro lado y las entrenó para que cruzaran la parte rugosa que a las planarias no les gusta pasar. O sea, ellas la evitan continuamente. Las entrenó para que lo pasaran a cambio de recibir la crema de hígado del otro lado. ¿Sí? Entonces, una vez que se acostumbraron a eso, que fueron suficientemente entrenadas para este comportamiento, las cortó a la mitad y botó la cabeza
y se quedó con las colas, ¿ok? Y las hizo crecer. Entonces él tomó un grupo de planarias que no había sido entrenada y este grupo que sí había sido entrenado, pero que eran las colas nada más, y a partir de las cuales una semana después ya habían crecido de nuevo la cabeza. Y resulta que comparando, o sea, las planarias que nunca fueron entrenadas, nunca fueron a buscar la comida rica aquella que les gustaba, porque no pasaron, nunca se atrevieron a pasar por encima de la superficie rugosa, porque no les gusta. Pero aquellas que crecieron a partir de la cola de las que se habían entrenado, sí comenzaron a recordar el comportamiento. O sea, recordaron su entrenamiento y pasaron por encima de la zona rugosa para comerse el pastel de crema de hígado, de pasta de hígado. Entonces, lo que está diciendo él es que en el mundo, en el universo, puede ser que las formas de inteligencia, recuerden que el pulpo, por ejemplo, dice que tiene distribuido el cerebro por no sé cuántas partes, pero y los corazones también. Pero bueno, la cosa es que lo que está diciendo él es que ha creado incluso una nueva disciplina científica que no sé si por aquí está el nombre. No sé si es que aquí está el nombre. Pero Basal Cognition, cognición basal, un nuevo campo científico para estudiar la inteligencia de células que no están en el cerebro. Así que, nada, está interesante el estudio, ¿no? O sea, es una forma, miren qué forma más sutil, ¿no? Y más interesante de crear un experimento para demostrar que no se necesita el cerebro que está en la cabeza para tener un entrenamiento, ¿no? Con nosotros no vayan a hacer la prueba, ¿no? No vayan a picarse a la mitad para ver qué sucede, porque ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? Pero realmente este es un campo totalmente nuevo en la ciencia. Bien, en neurociencia, cómo nuestros cerebros, encuentran cómo nuestros cerebros procesan la música. Y aunque es un artículo bien corto, ¿okay? Dicen que usando, por supuesto, estos escáneres del cerebro, ¿bien? Crearon un mapa detallado de la corteza, de la actividad de la corteza auditoria, o sea, la auditiva, dicho correctamente. Estoy traduciendo el inglés aquí al duro. Entonces encontraron que el cerebro, mientras está escuchando música, se enrola en dos tareas en paralelo. Dos tareas. ¿Okay? Las que siguen el ritmo de la música está tomado por las neuronas que están a cargo del discurso, de hablar. ¿Okay? Una parte de las neuronas que se dedican a prepararnos el habla, a controlarnos el habla, se encarga de seguir el ritmo de la música. Y entonces hay otras neuronas específicas para predecir la próxima nota que van a tocar la música. ¿Okay? O sea, lo que está diciendo es que las neuronas que se encargan, dice Pozo, dice que la inteligencia viene del micromundo, de la parte cuántica, Pozo. Sí, puede ser. Hay muchas cosas ahí metidas. Bueno, la cosa es que se define en este estudio que ciertas neuronas del cerebro que determinan nuestra habla, la capacidad de hablar, son las que siguen el ritmo de la música, y entonces hay una parte especializada de neuronas que se encargan de predecir cuál va a ser el desarrollo futuro de esa música, de ese tono, de esa canción. ¿Okay? Entonces, ya lo saben, por lo menos es un paso adelante, ¿no? Porque realmente siempre ha sido un misterio esta cosa de la música. Recuerden que estamos tratando de hallar incluso, el famoso reloj del cerebro y todo eso, las células que trabajan para regular nuestro tiempo, ¿no? Bueno, el programa pasado, el miércoles pasado, justo antes de comenzarlo, yo no me enteré, por supuesto, porque no había salido la noticia y estábamos aquí en el aire el miércoles pasado, pero a las 7:00 de la noche pasó un bólido, lo que llaman en inglés un fireball, una bola de fuego, ¿no? Un bólido enorme, o sea, un gran pedazo de roca que entró en la atmósfera terrestre y fue reportado al menos por 200 personas en 11 estados de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, incluyendo Ontario, también allá arriba. Pero la cosa es que esto, dicho sea de paso, o sea, aquí existe la Sociedad Americana de los Meteoros, American Meteor Society. O sea, allí pueden reportar. Si ustedes ven un meteorito que cayó, un bólido grande, si tienen el registro de cuánto duró, el color, en qué dirección, y la longitud del trazo, si es posible, y la hora, pueden reportarlo a la American Meteor Society. ¿Okay? Ellos tienen un sector ahí. Yo una vez reporté uno que quedó grabado en la dashcam que tengo
en mi carro. Quedó grabado ahí de casualidad una noche y lo reporté y les puse el video, les puse un enlace al video. De paso, déjeme decirle, yo tengo tinnitus. O sea, eso que tú escuchas un pito continuamente en tu cabeza, ¡pi! Continuo. Hay mucha gente que lo padece, yo lo tengo. O sea, yo ahora lo estoy escuchando. Lo que pasa es que ya no le hago caso, ¿no? Pero eso es una... O sea, no sabemos por qué sucede. Los investigadores han estado buscando entre los sensores que tenemos en el oído hasta ciertas condiciones en las neuronas de la parte auditiva, ¿no? Pero todavía no sabemos por qué. Y bueno, no tiene ritmo, eso sí, el tinnitus no tiene ritmo, es un pito constante, con una frecuencia constante. Bueno, la cosa es que mientras estábamos prácticamente un poquito antes de empezar el programa, pasó este bólido que la mayoría de las personas reportó como de entre 1 y 7 segundos de duración, pero hubo un caso de 2 personas que lo reportaron de hasta 20 segundos de largo. Voy a decirles, el bólido más largo que se ha reportado aquí en los Estados Unidos y creo que en el planeta fue uno que yo creo que casi pasó de una costa a la otra, no recuerdo si fue de la costa oeste a la este o viceversa, pero fue rebotando como hace la piedra cuando uno tira una piedra plana en el agua, en la playa o en un río, en un lago, que la tira en una posición girando para que rebote y vaya rebotando en la superficie. Bueno, ese meteorito, ese meteoro, pasó o sea, nunca entró en la atmósfera, yo creo que nunca llegó a entrar, sino que terminó rebotando y regresando al espacio, pero fue rebotando en las capas altas de la atmósfera terrestre, así mismo como lo hace la piedra en un lago, ¿no? Y fue visto por montones de personas. Un día tengo que buscar ese y hacerles la historia por acá porque es sumamente curioso. Bien, encontraron en un tesoro antiguo, y este tesoro es de la época de bronce en la península ibérica, en España particularmente. ¿Okay? Este tesoro le llaman el tesoro de Villena. Yo no había escuchado hablar sobre eso. Tiene un montón de cosas de oro y eso, pero es de la edad de bronce. Y había dentro de ellos 2 cosas que tenían un poquito de oxidación, lo cual denotaba que contenían cierta cantidad de hierro. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Okay? Que este tesoro de Villena, con las posibilidades que tenemos, lo hemos identificado como que debiera tener unos 3.000 años de antigüedad. Para esa época, todavía el hombre en esa zona, en la península ibérica, no había llegado a la edad del hierro. No estaba usando el hierro todavía, estaba usando el bronce. ¿Ves? Y entonces, esto fue, dicho sea de paso, este tesoro fue descubierto en el año 63 en Alicante, en España. ¿Ves? La cosa es que lo pueden buscar, el tesoro de Villena, ¿no? ¿Cómo es? De Villena, sí, de Villena, correcto. La cosa es que los científicos pidieron permiso porque, o sea, esto no se puede aplicar al carbono 14, por ejemplo, y pidieron permiso para analizar las muestras de hierro, porque imagínense que la edad del hierro en la península ibérica empezó en el año 850 antes de nuestra era, ¿okay? Y estos materiales de oro que contienen estas 2 cosas con pequeñas cantidades de hierro, es de hace entre 1500 hasta 1200 años de nuestra era. O sea, casi el doble. Entonces, eso no cuadra. Había algo raro ahí. Entonces, los científicos pidieron permiso al museo para tomar pequeñas muestras de este hierro oxidado y encontraron, o sea, hay una característica que define al hierro procedente de los meteoritos y es que contiene grandes cantidades de níquel. ¿Okay? Los meteoritos que contienen hierro siempre contienen níquel. ¿Bien? O sea, son hierro y níquel. De hecho, es una categoría de meteoritos. ¿Bien? Y entonces, ahora encontraron que sí, que contiene bastante níquel y eso corrobora la idea que tenían los científicos de que no es hierro procedente de la Tierra, es hierro meteorítico. Cayó en algún momento y fue identificado por estos personajes y lo usaron para fabricar estas cosas, ¿no? Que eran como una especie de anillos y cosas por el estilo. Entonces, ellos aquí mencionan en el estudio, o sea, cosas de hierro meteorítico hay muchísimas en este planeta, no muchas, pero hay bastante. Hay una historia que fue, creo que en Argentina, si mal recuerdo, que cayó un meteorito allí, o sea, se sabía que había caído un meteorito y uno de los gobernadores de una provincia cercana fueron a buscarlo, recogieron un meteorito, tuvieron que romper las paredes del palacio, del lugar donde él vivía, para poder meter el meteorito, y con eso empezaron a fabricar fusiles, que eran los fusiles que tenían mejor puntería en toda la zona.
Por supuesto, el hierro procedente de los meteoritos tiene mucha más calidad, es mucho más puro. Y entonces, otra cosa que tenía hierro meteorítico era la daga de Tutankamón. El cuchillo de Tutankamón era hecho con hierro meteorítico también. O sea, para que no piensen que esto es algo extremadamente raro. O sea, los antiguos supieron apreciar, o sea, parece que podían incluso reconocer, tenían cierta idea, ¿no? Reconocer meteoritos en el terreno y usarlos para sus objetivos, ¿no? Para fabricar cuchillos y artefactos de adorno. Bueno, descubren una estructura extremadamente larga, o sea, tan larga, más larga que nuestra Vía Láctea en el universo cercano. Entonces, es una estructura un poco rara, parece una medusa de color verde brillante, pero bueno, el color tiene que ver más con la forma en que lo hemos identificado, que es con señales de radio. O sea, eso no tiene color, es una señal de radio. Pero en la imagen los científicos, los astrónomos la pintaron de verde para que pudiera ser reconocible, ¿no? Y entonces dice que tiene, y no sabemos qué cosa es ni cómo surgió. Eso se descubrió hace poco, no hace mucho. Por aquí está la fecha. Tiene 1 millón de años luz de diámetro. Y se les llama, cosa curiosa, se le llama ORC. ¿Right? El ORC, a ver si lo tengo por aquí. Odd Radio Circles, o sea, círculos raros de radio. La única forma de verlos es con radiotelescopios, y con radiotelescopios bastante potentes, o sea, de última generación. Tienen 1 millón de años luz de diámetro, o sea, realmente es una cosa enorme, es mucho más grande que nuestra Vía Láctea. Recuerde que la Vía Láctea tiene unos 160, vamos a decir unos 200.000 años luz de diámetro. Ya, esto es como 3 veces más grande, 3 o 4 veces más grande que la Vía Láctea. Y entonces, esto fue detectado con un radiotelescopio que tiene 1 kilómetro cuadrado de extensión, es enorme, que creo que está en Meerkat, está en Sudáfrica. Y entonces, no sabemos hasta ahora qué cosas son. Y las 3 ideas que tenemos de qué pudiera ser, cómo es que pudieran surgir cosas tan grandes en ondas de radio exclusivamente, no son visibles con telescopios ópticos. Una de ellas es que pudiera ser una gran explosión en el centro de alguna galaxia. Porque eso sí, o sea, hemos descubierto que estas estructuras de señales de radio, en el centro de ellas hay una galaxia. Y nada más que conocemos 5 de ellas. Hay algunos candidatos más, 3 o 4 candidatos más por ahí, pero solamente conocemos 5 de ellas en el universo. Entonces, es extremadamente raro, evidentemente. Entonces, una posibilidad es que haya habido una explosión enorme en el centro de la galaxia, o sea, donde está el agujero negro supermasivo, o una posible colisión de 2 estrellas, 2 agujeros negros en el centro de la galaxia también. Otra posibilidad sería una onda de choque resultante de la formación de millones de estrellas, del nacimiento de millones de estrellas. El bronce tiene menor punto de fusión. ¿Ok, Darío? O sea, el problema es la temperatura que hay que alcanzar para derretir eso. Recuerden que los romanos se envenenaban porque usaban estaño. El estaño tiene una temperatura de fusión muy baja, pero es tóxico. Y con ellos fabricaban platos y todas esas cosas, porque creo que no tenían cuchillos y cucharas en aquella época todavía. Pero los platos y las cosas que usaban para comer las hacían de estaño y se terminaban envenenándose. Este estaño tiene una temperatura muy baja para fundirse. Bueno, la segunda razón pudiera ser una onda de choque de una explosión de millones, del nacimiento de millones de estrellas. Y la tercera pudieran ser los jets, esos rayos, para decirlo así, de jets de gases y de materiales que salen de un agujero negro, de los polos, de la parte magnética de los polos de un agujero negro. Existen esas 3 posibilidades, quizás no sea ninguna de las 3 y sea otra, ¿no? Pero esta figura, recuerden, se llama ORCS, que dicho sea de paso, los ucranianos llaman así a los rusos, ¿no? ORC, ORCS. Allá en la guerra de Ucrania. Bueno, el plomo también es bajo, es bastante bajo. El plomo es tóxico también. Pero, dicho sea de paso, no sé, la historia del plomo con respecto a eso, no sé, no estoy muy claro. Bueno, una compañía que creo que es sueca, se llama Klarna, con K, Klarna, Klarna, dice que su asistente de inteligencia artificial hace el trabajo de 700 personas. Y unos meses atrás despidieron a 700 personas. Entonces, ahora han salido los comentarios. ¿Okay? Y recuerden que cada vez que hablamos de la inteligencia artificial,
David, bienvenido, buenas noches. Cada vez que hablamos de la inteligencia artificial está el tema, dos temas que son importantes para el ser humano, ¿no? O sea, una es que nos deje sin trabajo todo, que nos terminen despidiendo porque hacen trabajo, la inteligencia artificial, sobre todo aplicada a un robot, pues pudiera hacer el trabajo mucho más eficiente, pudiera trabajar 24 horas sin descanso, pudiera ser más exacta y todo eso, mucho mejor que nosotros. ¿Ves? Entonces, terminarían despidiéndonos a todos nosotros. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Ese es uno de los grandes miedos, ¿no? De que debido al uso extensivo de la inteligencia artificial, terminen despidiéndonos de nuestros trabajos a todos. Entonces, la otra posibilidad, por supuesto, es que la inteligencia artificial termine también aniquilándonos, ¿no? Que decida tomar al planeta Tierra bajo su control y eliminar a la especie humana porque le molestan. Esas son las dos posibilidades. Entonces, esta compañía, repito, dice que instalar su asistente de inteligencia artificial le está haciendo el trabajo de 700 personas cuando el año pasado, a finales del año pasado, despidió a 700 personas. Entonces, cuando ahora periodistas y personas han comenzado a hablar de este tema, la compañía salió enseguida a poner el tapón antes de que se saliera el grano, ¿no? A decir que no, una cosa no tenía que ver con otra, bla, 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 bla. ¿Okay? Pero es mucha casualidad que despidieron a 700 personas y entonces ahora digan que la inteligencia artificial está haciendo el trabajo de 700 personas. Ahora, ¿qué trabajo está haciendo esta inteligencia artificial? ¿Okay? Está haciendo de customer service. O sea, lo que nosotros cuando usted llama a la compañía de celular, de teléfono celular, o a la compañía de internet, o esas cosas, que le sale y le dice, buena, yo soy su asistente inteligente, no sé qué cosa, diga que usted quiere, diga que sí o que no para estas preguntas, y te van llevando por una cadena de pasos, ¿no? Para tratar de averiguar cuál es el problema que tú tienes. Bueno, la cosa es que este chatbot, esta inteligencia artificial, está atendiendo 2.3 millones de conversaciones de los clientes de esta compañía, ¿ok? Lo cual equivale a más de 700 personas atendiendo, ¿ok? O sea, más de 700 personas. Entonces dice la compañía que ahora, que va a salir pública la bolsa ahora, que por supuesto esto pudiera darle, Ricardo, bienvenido, buenas noches, pudiera darle una ganancia de 40 millones extra en este año, bla, 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 con este anuncio, ¿no? Pero la cosa es que estas inteligencias artificiales actuales son modelos de lenguaje. ¿Ves? ¿Para qué sirven? Para estas cosas. Para atender servicios al cliente y cosas por el estilo. Protestas, reclamaciones, devoluciones de dinero, de compras y cosas por el estilo, ¿no? Dicen ellos que con esta inteligencia artificial, las personas, los clientes, están más contentos. O sea, han logrado un mayor nivel de satisfacción del cliente que con las personas que trabajaban anteriormente. Ojo. ¿Okay? Bien. Recuerden que la inteligencia artificial, o sea, ya hay abogados hay inteligencias artificiales que están siendo contratadas por abogados para hacer su trabajo. ¿Okay? Todavía no van a salir a defender a nadie, ni a acusar a nadie, pero sí van a revisar en las leyes y todo eso y le van a dar al abogado un resultado basado en algún caso mucho más rápido que lo que podría hacer el abogado leyendo en una computadora o en un libro, ¿no? Entonces, y por supuesto, la secretaria se va a ir del aire. Y todo ese tipo de cargos. Los periodistas, los traductores, se van a ir del aire tarde o temprano. O sea, hay muchas cosas que la inteligencia artificial ya está comenzando a sacar. No que va, ya eso ya es un proceso que ya lleva un tiempo, ¿ok? Pero bueno, esta compañía dicen que ellos dicen que bueno, ese número de 700 personas es una casualidad, que no tiene que ver con los 700 despidos que hicieron anteriormente, que ellos usan más de 650,000 empleados de terceras partes para atender al cliente, cuando el cliente no quiere que ser atendido por una inteligencia artificial, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero esto viene. ¿Okay? Recuerden que aquí, yo hablé el domingo pasado del tema un poco, el UBI, Universal Basic Income, o sea, el ingreso universal básico. La idea de que si comienza a haber un desempleo masivo, porque las compañías ya no quieren usar personas como empleados, ¿sí? Recuerden que hubo un McDonald's, ¿verdad, Mecho? Que abrió, ¿dónde fue? En Kansas, no recuerdo, que abrió sin empleados de ningún tipo. Todo trabajo automático ahí, ¿eh? La cocina, todo el empacatamiento, ordenar y todo es automático. Entonces, va a llegar un momento, y no está muy lejos, ¿bien? Porque esto, por supuesto, si en algo que es bueno en capitalismo es en ahorrarse dinero, ¿verdad? Y entonces,
Si muchas personas, hay un desempleo masivo por culpa de la inteligencia artificial, el gobierno va a tener que hacer algo. El gobierno va a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque si no hubiera una revolución. O sea, si la gente empieza a perder sus casas, a no tener que comer y no poder ir al médico, no poder hacer nada, porque no tienen dinero, porque no están cobrando un salario, porque no están trabajando, tarde o temprano van a tener una revolución. Entonces, o una insurrección, como quieran llamarle. La cosa es que la propuesta que se ha hecho y que se ha puesto en práctica, se han hecho pruebas con ella 2 o 3 veces, es el UBI, o sea, el ingreso básico universal, que es que el gobierno le ponga taxes a las compañías por cada inteligencia artificial y por cada puesto de trabajo que saquen personas. Le ponga un tax determinado y entonces el gobierno le va a pagar un cheque mensual a las personas para que, a pesar de que no tengan trabajo, puedan seguir viviendo, puedan seguir teniendo su casa, puedan seguir comiendo, manteniéndose vivas y tener las necesidades básicas cubiertas. Por eso se llama ingreso básico universal. No sé cómo será eso en América Latina, no sé, en Cuba, no sé, en Venezuela, no sé. ¿Bien? Pero esa es la idea. Esa es la idea. Bien. A ver. Hay una compañía que va a salir de aquí, o sea, de Cabo Cañaveral, del Centro Espacial Kennedy. Están anunciando una cápsula de lujo para volar al borde del espacio. Es un globo. ¿Okay? El globo va a llevar una cápsula abajo donde van a poder ir hasta 8 personas más un conductor. Y dicho sea de paso, o sea, me imagino que todas han visto los vuelos de Virgin, ¿cómo es? Virgin Galactic y Blue Origins, estos vuelos de cohetes donde ponen a millonarios que pagan $250,000 o más por un asiento ahí para volar unos minutos y sentirse en ingravidez y toda esa cosa y ver la Tierra desde la frontera del espacio. Bueno, esta compañía no va a subir tan alto, no va a pasar la línea de Kármán, pero que es el límite entre la atmósfera y el espacio, o sea, a unos 80 a 100 kilómetros de altura. Pero esta compañía, este globo, debe subir hasta unos 30 kilómetros. No vas a sentir aceleración, por lo tanto no vas a tener enfermedades de este tipo, ganas de vomitar. El vuelo va a durar 6 horas, sale a las 12 de la noche desde aquí, desde el Centro Espacial Kennedy, y va a regresar al amanecer, para que puedas ver el amanecer. O sea, la idea es volar de noche para que esté oscuro y puedas ver el cielo y, por supuesto, toda la Tierra, ¿no? Con la oscuridad. Dice que desde arriba, desde esa altura, se pueden ver, creo que 400 y pico de millas alrededor. Entonces vas a poder ver toda la Florida desde esa altura, toda la Florida. Ahora, ¿cuánto va a costar el ticket? Bueno, un depósito que es refundable, que puedes reclamar, un depósito de $1,000, $1,000 de depósito. ¿Ok? Y el costo por pasajero son $125,000. ¿Bien? Por supuesto, si comparas esto con Virgin Galactic, el avioncito ese que va hasta allá arriba, son $450,000 por pasajero. $450,000. Blue Origins aquí lo ponen en $300,000. Así que obviamente esta es la opción más barata, aunque bueno, te cuesta la mitad o la tercera parte, bueno, ya la tercera parte de lo que cuesta tu casa, pero vas a tener un viaje de 6 horas, vas a tener un bartender, vas a tener un bar donde vas a tener wifi y vas a poder comer allí, escuchar música y todas esas cosas, y compartir puede incluso un grupo de personas rentar el vuelo por completo para ellos, 8 personas, y por supuesto eso le costaría alrededor de $1,000,000, ¿no? Pero o más. Pero bueno, Julián, bienvenido, buenas noches. Ya saben que la opción está ahí, todavía no están volando. No veo aquí, la cápsula tiene 16 pies de diámetro, o sea, no es extremadamente grande, pero tiene mucho más espacio que estos otros dos operadores. A ver, no veo que diga cuándo piensa comenzar. La altura máxima de vuelo es 30 kilómetros, 100,000 pies, ¿ok? Y vas a estar allá arriba por 2 horas, ¿ok? Las otras 4 horas son de ida y regreso porque son extremadamente lentas, ¿ok? Entonces vas a poder ver 450 millas en todas las direcciones, y vas a tener una vista panorámica de 360 grados. No veo aquí que diga cuándo van a comenzar. Dicen que piensan hacer el primer envío de turistas para los inicios de 2025, o sea, dentro de un año. Así que ya lo saben, vayan reuniendo
vayan reuniendo $125,000 si quieren probarle a alguien que la Tierra no es plana. Le pueden pagar el pasaje, $125,000, y lo montan allí para que tenga el paseo y se vea que la Tierra no es plana. ¿Bien? Bueno, me imagino que ya todos sepan que los japoneses aterrizaron en la Luna hace unos cuantos, tres, no recuerdo cuántas semanas atrás ya. Y el lander que ellos aterrizaron en la Luna, o que alunizaron en nuestro satélite, terminó de lado, ¿verdad? Bueno, resulta que la Luna tiene, muchas personas no se dan cuenta de eso, pero la Luna gira alrededor de su eje. ¿Bien? O sea, la Luna nos da siempre la misma cara, porque en la medida, sí, poco dinero de depósito y lo puedes reclamar, ¿ok? Te lo devuelven, $1,000. Bueno, la Luna gira alrededor de su eje a la misma velocidad que se traslada alrededor de la Tierra. Por eso nos da siempre la misma cara. Pero eso produce un fenómeno, que es que en la Luna, el mes lunar dura unos 27 días, ¿ok? Vamos a poner 30 días, ¿bien? Y entonces, el día y la noche duran la mitad, 15 días. En cualquier parte de la superficie lunar, tú tienes 15 días de oscuridad y 15 días de sol, ¿okay? De día. Entonces, como la Luna no tiene atmósfera ni nada de eso, o sea, eso allí es pasar de la noche al día como de luz y oscuridad, y más nada, ¿no? No hay atardecer ni nada por el estilo. Pero en el proceso, o sea, en el momento que no está iluminada, allí las naves que estamos enviando, que necesitan la luz del sol para cargar sus baterías, que usan paneles solares, pues dejan de funcionar inmediatamente. Y como la temperatura baja muchísimo, estamos hablando de menos 100 y pico grados Celsius, 150, algo así, grados Celsius, 200 y pico grados Fahrenheit, cualquier cosa que esté ahí se rompe. O sea, se daña, las baterías se dañan, la electrónica se raja por los cambios de temperatura. Sin embargo, esta sonda japonesa se pasó la noche lunar y cuando le dio el sol de nuevo, despertó y contactó a JAXA, a la Agencia Espacial Japonesa. Les envió un mensajito, aunque ya después se murió. Es decir, que puede ser que ya durante el calentamiento, después del enfriamiento, pues sí haya habido algún fallo, ¿no? de la electrónica o algo que la haya sacado de servicio. Pero bueno, por lo menos logró sobrevivir una noche lunar. Eso es una heroicidad, para decirlo bien claramente. Bien. Algo más de inteligencia artificial. Como ven, traje un montón de noticias de inteligencia artificial. Dejen tomar un poquitico de agua. El CEO, el jefe, el que más manda en la compañía Nvidia. No sé si han escuchado hablar de esa compañía. Nvidia. Esa es la compañía que está produciendo las tarjetas. Bueno, antes eran tarjetas de video, pero esas tarjetas han resultado muy eficientes para ser usadas en los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, de momento, Nvidia ha explotado como compañía, se ha transformado en una de las principales compañías del mundo, porque todo el mundo quiere usar sus tarjetas para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Y dicho sea de paso, llevan muchísimas tarjetas de estos sistemas. Entonces, este señor acaba de hacer una declaración y dice que, dicho sea de paso, se llama Jensen Huang. Jensen Huang. ¿Ok? Bueno, Juan no de Juan como en cubano, ¿no? Con H-U-A-N-G, ¿okay? Como los chinos. Bueno, la cosa es que él dice que estamos en camino a la muerte del codificador. Sí, en Nvidia, exactamente, con I. La primera no es una E, es una I, ¿ok? Nvidia. Pero, como la palabra Nvidia, pero sin la E, ¿ok? Pero la cosa es que él está diciendo que ya los programadores de computadoras no van a hacer falta en el futuro. Entonces, recuerdan, o sea, hace muchos años atrás yo le decía, bueno, a sus niños, si quieren darle un seguro de vida, ¿no? Darles una garantía de que puedan tener una vida holgadamente en la parte económica, que se metan a programadores de computadoras. Esa gente gana un buen billete. Empiezan con $40 la hora y cosas por el estilo y van subiendo y subiendo y subiendo. Bien. Los programadores son muy buscados, es un trabajo muy buscado, pero la inteligencia artificial actual está comenzando a programar. Y lo que está diciendo este señor es que, y lo dicho de paso, lo dijo en una reunión en Dubái, argumentó que con los cambios que se hacen con la inteligencia artificial ya no va a tener sentido que los niños y los jóvenes aprendan a programar computadoras, aprendan a programar programas de computadora. Entonces, esto
dicho sea de paso, él hace un comentario. Dice que para aquellos que, los niños de ahora y los jóvenes de ahora, en lugar de ponerse a estudiar codificación de computadora, debieran invertir en hacerse expertos en industrias como farming, cultivar, biología, fabricación de cosas y educación. ¿Sí? O sea, nos vemos recogiendo tomates aquí todos. ¿Saben? Bueno. Bueno, por fin el telescopio James Webb ha encontrado la evidencia de un crimen cósmico. O sea, en el año 87, si mal no recuerdo exactamente, 87, hace 37 años ya, 37, 38 años atrás. Julián, no sé si viste la noticia que di al inicio de algo. Bueno, he hablado varias cosas sobre ese tema. Invertir en Nvidia, sí, exactamente, comprar stock de Nvidia, ¿no? Es una de las formas. Exactamente, Ricardo. Bueno, la cosa es que hubo una estrella supernova, que es la que es la más reciente que hemos tenido, que ha sido observable a simple vista. Lamentablemente fue en el cielo sur, o sea, aquí desde el hemisferio norte no la pudimos ver. Pero esta galaxia, esta supernova que se llamó 1987A, 1987 porque fue el año en que explotó, ¿okay? Fue en la nube grande de Magallanes. Es una galaxia de las galaxias satélites que tiene la Vía Láctea, pero o sea, la nube grande y la pequeña nube de Magallanes, ambas se ven desde el hemisferio sur solamente. ¿Okay? Y entonces en la nube grande explotó esta estrella, que es una supernova. Al final se siguió todo, fue sumamente interesante, pero nunca pudimos saber si el resultado de esa explosión. Recuerden que una supernova es la muerte de una estrella. ¿Okay? Ya cuando una estrella llega al final, una estrella masiva, no como el Sol, sino más masiva, ¿okay? O sea, entre 8 y 10 veces la masa del Sol o más. Bien, cuando sucede esa supernova, allí va a quedar solamente el núcleo, que va a tener dos posibles formas. O una estrella de neutrones, que tiene un diámetro de unos 20 kilómetros, pero tiene entre 1 y 2 veces la masa del Sol metida allí. O sea, imagínense una esfera que tiene el tamaño de una ciudad con la masa del Sol metida adentro. Eso es una barbaridad. ¿Okay? O una estrella de neutrones o un agujero negro. ¿Bien? Entonces, no sabíamos si lo que había quedado allí, y esta, por supuesto, como una supernova extremadamente cercana, a solamente 170.000 años luz de distancia de nosotros, pues queríamos saber, y no habíamos podido, qué cosa era lo que había generado esta supernova. Y ahora, gracias al telescopio James Webb, se ha logrado resolver este misterio, y resulta que sí, que han comprobado que allí quedó una estrella de neutrones. ¿Okay? O sea, para que hubiera pasado a agujero negro se necesita una estrella mucho más grande, más masiva, con mayor gravedad. ¿Bien? Y mayor masa. Entonces, este es una noticia interesante porque nos va a permitir, o sea, por supuesto, ahora los científicos se van a concentrar un poco más en tratar de sacarle más datos, porque es una de las estrellas de neutrones más cercanas que tenemos. Bien. Algunos de los ejemplares de vida más antiguos que existen en este planeta fueron más diversos biológicamente de lo que habíamos pensado. ¿Okay? ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, imagínense que lo que están buscando, o sea, aquí existe un par de lugares, hay uno que es en Groenlandia y el otro en la parte oeste de Australia, donde están las rocas más antiguas del planeta, más antiguas. Entonces aquí están hablando de que algunas de estas tienen 3.48 billones de años, 3.480 millones de años, 3.48. Y entonces, en una de estas rocas, estos estudiantes de la Universidad de Göttingen, tiene una E, no, yo pensé que tenía una A, Göttingen, ¿ok? Estuvieron revisando muestras de estas rocas y encontraron allí unos restos de carbono, unas intrusiones de carbono, que son evidencia de bacterias, de organismos unicelulares. Pero lo que encontraron ellos allí es que habían 3 tipos de bacterias de este tipo allí. O sea, lo que encontraron además son los restos, imagínense, de una bacteria dentro de una piedra, ¿no? Es extremadamente difícil. Pero ellos los clasificaron. Dicen que los 2 primeros tipos fueron depositados cuando este tipo de roca que le llaman varita,
como una varita, pero con B alta. Cuando esta roca varita se cristalizó, o sea, estaban vivos cuando la roca se comenzó a cristalizar. Y el otro tipo entró al sistema cuando a la roca se incorporó cierta cantidad de cuarzo, 200 millones de años después que murieron las primeras. ¿Qué es lo que están diciendo este grupo científico? Nada, que la vida en los inicios, porque nosotros no sabemos todavía cómo surgió la vida en la Tierra, si vino de afuera o si surgió aquí, no lo sabemos, no tenemos idea todavía. Entonces, esto nos ayuda a acercarnos un poquitico más a resolver ese misterio. O sea, si ya hace 3.480 millones de años había bastante diversidad de formas de vida, aunque fuera en forma de bacterias o de organismos unicelulares, o sea, la cosa comenzó un poquitico antes, ¿verdad? O sea, prácticamente después de armarse la Tierra. Entonces, existe la posibilidad, bueno, de que haya llegado con el fenómeno llamado panspermia, ¿no? A bordo de un meteorito, un grupo de bacterias que llegara a bordo de un meteorito y cosas por el estilo. Yo sé que hay otras ideas por ahí, pero no voy a mencionarlas. Bueno, encontraron la estrella más pequeña en el universo. Pero esto no es una estrella que nació pequeña. Vamos a aclararlo. Es una estrella más pequeña que el planeta Júpiter. Entonces la llaman de Tinies, la estrellita más pequeñita, Es una enana blanca, por supuesto, pero el problema es que esto lleva a un proceso. O sea, las enanas blancas son el resultado de la muerte de estrellas como el Sol. Son estrellas que tienen aproximadamente el tamaño, a veces, bueno, no sé, son más grandes que Júpiter. Pero la cosa es que esta enana blanca tiene una órbita alrededor de otra estrella que es una enana blanca también. Y entonces aquí se genera un fenómeno donde ellas comparten sus atmósferas y en cierto momento ese gas se calienta y genera una explosión termonuclear. Cuando eso sucede, una de esas dos estrellas enanas blancas va a perder una parte, se va a quedar con alrededor solamente el 74% de la masa. Y cuando vuelva a suceder esa explosión, que pudo suceder por lo menos 2 veces, entonces va a perder hasta el 30%, 30 y pico por ciento de su masa. Entonces, lo que quiere, de lo que le quedaba ya, ¿no? Entonces, termina siendo una estrella enana blanca extremadamente pequeña. Entonces, ahora encontraron esta, que dicho sea de paso, como, o sea, cuando objetos masivos, ya sean estrellas de neutrones, agujeros negros o estrellas sumamente masivas, como enana blanca, por ejemplo, giran uno alrededor de la otra, comienzan a emitir ondas gravitacionales. Y eso les extrae su energía. Comienzan a perder energía en forma de ondas gravitacionales. Entonces, se van acercando y van reduciendo, van aumentando su velocidad de giro y van reduciendo el tiempo que demoran en darle la vuelta una a la otra. Estas dos estrellas demoran 20 minutos. O sea, el año en una de estas estrellas demora 20.5 minutos. 20 minutos y medio. Dicen que no es la más rápida. Dicen que la más rápida es una que está en la constelación de Cáncer, HM Cáncer, que demora en dar la vuelta una alrededor de la otra en 5.4 minutos. Casi 6 minutos. ¿Ve? Así que, o sea, estar cerca de eso, no sé, debe ser sumamente interesante. Bueno, no sé si vieron la noticia de que la nave Odiseo, que lanzaron los americanos a bordo de un cohete Falcon la semana pasada, logró aterrizar suavemente en la Luna, pero al igual que le pasó a los japoneses, se cayó de lado. ¿Sí? Por diferentes causas, dicho sea de paso. O sea, la nave de los americanos, que dicho sea de paso, es la primera nave de una empresa privada que logra aterrizar en la Luna y todo eso, ¿no? Que, bueno, llevaba cargas para la NASA y para otras compañías. La NASA le dio 110 y pico millones para el proyecto. Lograron aterrizar, pero como cayeron de lado, porque, y aquí voy a hacerle una historia que solamente hoy ha salido a la prensa, porque ellos tuvieron un problema con el LIDAR, que es un radar láser, que ellos tenían instalado. A alguien aquí en la Tierra se le olvidó ponerle un pin de metal que tiene el tamaño y la forma de un lápiz, para activar el LIDAR, para poder activarlo a través de la computadora. Eso, no sé si han visto cuando van a lanzar un satélite, los satélites cuando se están armando o las cosas que van a lanzar al espacio, tienen un montón de tags, de marcas con papel o tela roja que dice quitar antes del vuelo, retirar antes del vuelo. ¿Qué son esos? Son seguros
para que ciertas cosas no trabajen hasta que no se vaya a lanzar el satélite. En este caso, estas cosas que son de láseres, como siempre eso está metido dentro de una habitación que es sumamente limpia y ahí están los ingenieros, los técnicos trabajando. Si disparan un láser de estos que tienen bastante potencia, pueden dejar ciego a un técnico. Entonces se le coloca una seguridad o se le quita una seguridad, ¿bien?, para que no se pueda disparar el láser aunque se quiera. ¿Cuál es lo importante? Que antes de lanzar la sonda hay que ponerle quitarle la seguridad, o sea, ponerle el pin para que pudieran activar a estos láseres, ¿no? Antonio, bienvenido, buenas noches. Y a alguien se le olvidó. Ya seguro que la próxima vez no se les olvida, ¿no? Pero ellos lograron sustituir eso porque una de las cargas, uno de los experimentos que había puesto la NASA allí era también un LIDAR, un sensor, un radar láser. Y cambiaron todo el programa de la sonda y dicen que habían logrado usar. Sí, exactamente, Yurian, así son las cosas. Ahora voy a hacer otra historia. Pero la cosa es que ellos pensaron que con el LIDAR de la NASA habían logrado aterrizar y después se dieron cuenta que no. O sea, con el corre-corre de ajustar la programación, que es un proceso que normalmente toma por lo menos un mes, y lo hicieron en cuestión de una hora, no se lograron conectar. Los datos que salían del LIDAR no entraban a la computadora. Y entonces se dieron cuenta que la nave había aterrizado sin datos de altura sobre la Luna. O sea, el radar no funcionó. Entonces, ¿con qué aterrizó la nave? Con las cámaras, reconociendo la altura, o sea, el rango en que se estaba moviendo, tirando fotos, al igual que hacen los misiles cruceros aquí, por ejemplo, comparando con un mapa. Bueno, comparando la superficie y midiendo la altura con las cámaras. Y aún así tuvieron un pequeño fallo, o sea, no lograron evitar todo porque la nave pensaba que estaba a 100 metros de altura cuando ya estaba aterrizando. Entonces iba con una velocidad un poco superior a la que debía, pero realmente lograron sobrevivir. Entonces, demostraron, o sea, perdieron la oportunidad de usar el LIDAR, que hubiera sido la garantía de un aterrizaje perfecto, pero comprobaron que la tecnología que tenían ellos de inteligencia artificial con cámaras funcionó perfectamente, o sea, mucho mejor de lo que se esperaba. Así que, para la próxima, dicho sea de paso, a estas alturas esa nave ya debe estar muriendo, o sea, ya el día lunar se le estaba acabando, la luz del sol se le estaba acabando, y entonces ahora ellos la van a dejar que esté allí congelada por 13, 14 días, hasta que vuelva a salir el sol por el este de la luna. Y entonces ellos quieren ver, como sucedió con las sondas japonesas, quieren ver si esta nave logra sobrevivir, logra despertar cuando recibe energía en las celdas solares procedentes de la luz del sol nuevamente. Así que vamos a esperar 2 semanas. Bien, una noticia. Por primera vez los científicos logran congelar átomos de positronio. Esta noticia tiene que ver con la antimateria. ¿Qué cosa es la antimateria? Es lo contrario a la materia, pero es lo contrario a la materia con respecto a la carga eléctrica. ¿Bien? O sea, la materia normal, de la cual nosotros estamos formados, todo el universo está formado hasta donde sabemos. Kiyun, buenas noches, bienvenido. La materia normal está formada por átomos que están compuestos, ¿por qué? Por protones, neutrones y electrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica, pero los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. ¿Bien? La antimateria es al revés. Continúan teniendo neutrones que son carga neutra, pero entonces los protones, en lugar de ser de carga positiva, son de carga negativa. Son los antiprotones. Y, Radamés, bienvenido, buenas noches. Y los electrones se le llama positrones. Son electrones que tienen carga positiva. Entonces, ahora por primera vez, y vamos a explicar qué cosa es un átomo de positronio. No es un átomo normal, o sea, es un átomo compuesto. Jorge, bienvenido, buenas noches. El positronio es un átomo compuesto de un electrón y un antielectrón, o sea, un electrón de carga positiva y un electrón de carga negativa que giran uno alrededor del otro, así como hablábamos de las estrellas. ¿Cuál es el problema? Que esto es sumamente inestable. O sea, uno de los problemas que tiene la materia y la antimateria es que si tú los unes, se aniquilan mutuamente. Dejan de existir como materia y se transforman en pura energía. Recuerden la fórmula de Einstein. E es igual a m por c al cuadrado. E es energía, m es masa. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Energía es masa. Masa es energía. Entonces, o como dicen algunos divulgadores, ¿no? O sea, la masa es energía concentrada.
¿Sí? Entonces, cuando tú unes un átomo de materia con uno de antimateria, se aniquilan y se transforman en pura energía. En luz, en calor, rayos gamma, rayos X, lo que tú quieras, ¿sí? Que sea energía. Bien, la cosa es que ahora este tipo de átomo que se llama positronio es un electrón y un antielectrón que giran uno alrededor del otro y tarde o temprano se van a aniquilar, se van a encontrar y se aniquilan y se transforman en pura energía. Rayos gamma, por ejemplo. ¿Bien? El tiempo de vida de este átomo de positronio o pseudoátomo, que también se le puede llamar, es extremadamente breve. Por aquí no sé si tengo el dato. 142 billonésimas de segundo. 142 billonésimas de segundo. Eso es nada. Eso es nada. Eso es o sea, para tratar de decirlo en español, 142.000 millones de un segundo. ¿Eh? O sea, eso es nada. Pero ¿qué cosa es lo importante con este experimento? Que por primera vez logramos, ¿okay?, congelar, usando láseres, congelar el positronio para, bueno, en el futuro tener una idea de cómo poder medirlo. ¿Okay? Entonces, esto nos va a permitir tener una mejor idea de cómo funciona la antimateria. La antimateria, recuerden que ya midieron, di una noticia hace unos miércoles atrás, de que se había medido el rango de caída de los átomos de hidrógeno, antiátomos de hidrógeno, o sea, átomos de antimateria de hidrógeno, el rango de velocidad con que caían en la aceleración de la gravedad, ¿okay?, y equivalía al de los átomos normales de hidrógeno. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que en el Big Bang, la famosa, bueno, que no es explosión, pero la llamamos así, la famosa explosión que dio origen al universo, allí debieron crearse cantidades similares, iguales, de materia y de antimateria. Entonces, viene la pregunta, si todo nuestro universo está hecho de materia, ¿dónde está toda la antimateria que se creó? ¿A dónde fue a parar? Entonces, eso es un misterio que todavía no hemos podido resolver. Y entonces hay varias propuestas, una de que hay un pequeño desbalance entre ambas por cada no sé cuántos miles, millones de átomos de antimateria y materia reaccionando, queda uno de materia que no encuentra a su pareja de antimateria, ¿no? Y cosas por el estilo, y esa sería toda la materia que habría en el universo. Pero bueno, hay varias posibilidades para eso. La otra posibilidad es que en algún lado, lejos de nosotros, haya un universo similar, pero de antimateria. ¿Sí? O sea, hay varias ideas al respecto. Y con este tipo de prácticas, con los átomos de positronio, que tienen materia, antimateria, electrones y positrones en su composición, pudiera ayudarnos a entender mucho mejor qué cosa es la antimateria y cómo se comporta. ¿Bien? Y tratar de resolver este problema. Bueno, a ver, ¿por dónde andamos? Nos quedan, bueno, vamos con esta noticia. Los campos magnéticos más intensos del universo pudieran estar aquí en la Tierra. Y esto es una noticia rara, porque desde todos los puntos de vista esto no es correcto. O sea, el campo magnético más potente que nosotros conocemos está en los llamados magnetares. Magnetares. Son estrellas de neutrones que, bueno, las estrellas de neutrones ya les conté, son el resultado de la muerte de una estrella grande. Una estrella entre 8 y 10 veces más masiva que el Sol. ¿Okay? Cuando sucede la supernova, ¿okay?, las capas exteriores salen disparadas hacia el espacio, pero lo que es el núcleo se contrae y termina teniendo, ¿cuánto? Unos 20 kilómetros de diámetro. ¿Okay? Si esa estrella, antes de morir, tenía un campo magnético muy fuerte, porque todas las estrellas tienen campo magnético, incluyendo el Sol. ¿Okay? Si esa estrella tenía un campo magnético muy fuerte, cuando se concentró toda esa materia en un punto tan pequeño, en un diámetro tan pequeño, el campo magnético también se concentra. Y entonces crece muchísimo en intensidad. ¿Okay? Para que aquellos que no pueden entender eso, los que han visto patinar a las bailarinas en el hielo, por ejemplo, cuando patinan y empiezan a girar con los brazos abiertos, que ustedes ven que empiezan a pegar los brazos, a cerrar los brazos sobre el cuerpo, comienzan a acelerar. ¿Okay? Eso es manteniendo un momento angular. Pero con el campo magnético pasa lo mismo. ¿Okay? Igual que con la velocidad. O sea, esas estrellas de neutrones giran rapidísimo. Pero el campo magnético se concentra también. Entonces, cuando sucede eso, se le llama magnetares. Son campos magnéticos enormes, de 100 trillones de Gauss. ¿Okay? Entonces, para darles un ejemplo, el imancito este que usted usa para pegarlo en el refrigerador tiene 100 Gauss, si mal no recuerdo. A ver, por aquí está el dato. Por aquí está el dato porque no quiero equivocarme con eso. Pero imagínense, sí, 100 Gauss. 100 Gauss. Y estas estrellas tienen 100 trillones de Gauss. ¿Eh? Entonces, la cosa es que están haciendo un experimento con materia en aceleradores de partículas
que lo que hacen, ¿qué cosa es? Acelerar, por ejemplo, a protones, o sea, partículas de materia con carga eléctrica, los aceleran usando electroimanes y lo hacen girar en círculo y los reparten en dos partes y los hacen chocar uno frente al otro para incrementar la energía. Entonces, ahora este grupo de científicos, realizando un análisis de las interacciones de partículas, se dieron cuenta que si en lugar de chocar de frente, esas partículas chocan con un determinado ángulo, en el choque se produce un incremento del campo magnético de ellas en millones de veces. Se le llama colisiones fuera de centro. ¿Bien? Entonces, ellos dicen que allí se pudieran generar campos magnéticos superiores a los del magnetar. Por supuesto, serían sumamente rápidos, extremadamente cortos de duración. Pero eso nos permitiría hacer experimentos aquí sumamente interesantes y quizás hasta importantes, ¿no? Para conocer sobre la antimateria, por supuesto, y sobre todo y sobre la estructura del universo. Entonces, esta idea, bueno, van a ponerla en práctica. Yo espero ver los resultados y dárselos por aquí, porque puede ser algo que nos permita descubrir algo nuevo en el universo. Bien, los delfines de nariz de botella, que no sé si pueda pronunciar eso en inglés, bottlenose, creo que lo logré pronunciar, dicen que son uno de los pocos mamíferos con un séptimo sentido. Y no estamos hablando de un tercer ojo ni nada de eso, un séptimo sentido. El problema es que estos delfines pueden sentir campos eléctricos. ¿Y cómo lo descubrieron? Dicho sea de paso, dicen que estos delfines tienen una sensibilidad a los campos magnéticos, a campos eléctricos, mucho mayor que el platypus, que creo que le llamamos ornitorrinco, si mal no recuerdo en español. Entonces, la cosa es que hicieron un experimento con 2 delfines de nariz de botella, el típico delfín que le llamaban flipper, ¿no? El que vemos en todos los lados, en las películas. Bueno, que estaban en un acuario y tenían bastante espacio, entonces los dividieron, se llamaban, les voy a decir el nombre porque aquí están, Donna era uno y Dolly el otro. Parecen que los dos eran hembras. Y entonces lo que hicieron, para hacer este experimento, lo que hicieron fue poner unos electrodos en el agua para que el delfín pudiera acercar la nariz, la punta de su nariz, allí, porque allí es donde se formaría el campo eléctrico. Por supuesto, de su muy baja intensidad, no es nada que vaya a hacer electrocución ni nada por el estilo, un electroshock ni nada. Pero, ahora les voy a decir aquí los niveles. Comenzaron con unos 500 microvolt, 500 microvolt, para que sepa un poquito de electrónica de esas cosas, por centímetro cuadrado. Y la cosa es que los entrenaron para que cuando ellos detectaran eso, si detectaban eso, se movieran, dejaran de estar allí, se movieran aparte y entonces les daban un premio. Y entonces encontraron que de estos 2 delfines, Dolly llegó a detectar campos tan bajos como de 5.5 microvolt por centímetro cuadrado. Bajísimo. Mucho más bajo que los del platypus. Y después, cuando siguieron bajando, se aburrió y no quiso seguir el experimento. Pero Donna sí fue más sensitiva y en lugar de quedarse a los 5.5 microvolt que se quedó Dolly, llegó incluso hasta 2.4 microvoltios. O sea, estamos hablando de cosas similares más o menos a lo que tiene la señal que usted recibe en un receptor de radio o en un televisor. En un televisor todavía es más fuerte. Pero en un receptor de radio, onda corta y cosas por el estilo, las señales andan por ese nivel. 2 puntos y pico microvoltios. Entonces, o sea, para que tengan una idea, sí, ya acabo de hablar de la sonda Odiseo, yo creo que antes de que tú entraras. Pero nada, ve para atrás. Ahí yo dije que lograron, el aterrizaje fue sin los láser, fue con las cámaras nada más. Eso es una noticia impactante. Bueno, la cosa es que los delfines, y dicho sea de paso, o sea, fueron mejor con campos de corriente directa que con campos de corriente alterna. Y dicen que los campos que usaron fueron de frecuencias de hasta 1 hercio, pero que no les gustaba tanto la frecuencia alterna. Así que, ¿para qué? O sea, ¿para qué un delfín necesita un campo, sensibilidad, un campo magnético? Bueno, por ejemplo, los tiburones son sensibles a eso. O sea, los depredadores pueden ser sensibles a eso y eso pudiera serles de beneficio, ¿no? Para sobrevivir en esos casos. Bueno, descubrieron una estrella zombie. Una estrella que se come a sus propios planetas.
Esto es también una enana blanca. Estamos hablando de una estrella. Sí, exactamente, Radamés, gracias. Las estrellas, como el Sol, el proceso de su vida y de envejecimiento particularmente, el Sol está ahora aproximadamente en el medio de su vida, ¿okay? Cuando digamos los 40, 50 años. Pero en la medida que va a ir envejeciendo, cuando se le empieza a acabar el hidrógeno en su núcleo, va a comenzar a hincharse, ¿okay? Va a incrementar su diámetro. Y entonces se va a transformar en lo que se conoce como una gigante roja, una estrella gigante roja como Betelgeuse, por ejemplo. Entonces, va a ser tan grande que cuando crezca así, va a llegar incluso posiblemente a la órbita de la Tierra. O sea, va a destruir todos los planetas interiores prácticamente. Si queda, con suerte puede ser que quede Marte. Entonces, por supuesto, esto es dentro de 4.500 millones de años. Nadie se vaya ahora a suicidar por esto, ¿ok? No tienen que preocuparse al respecto. Pero, ¿cuál es lo interesante de esto? Que una vez que la estrella ha crecido tanto, la gravedad no tiene capacidad para sostener las capas exteriores y esas salen flotando hacia el espacio y se forma lo que se llama una nebulosa planetaria. ¿Y qué es lo que queda en el centro? Una estrella enana blanca. ¿Okay? Pero en medio de todo ese proceso, por supuesto, quedan los restos de los planetas que quedaron cerca de la estrella y que no fueron destruidos completamente por ella. ¿Okay? Vamos a decir, derretidos completamente por la estrella. Entonces, ahora acaban de detectar esta estrella enana blanca, le acaban de detectar las señales espectroscópicas de los metales que correspondían a los planetas que ella estuvo orbitando hace muchísimo tiempo alrededor de ella y que ahora están en la superficie de la estrella. ¿Okay? Se comió lo que quedaba de los planetas. ¿Bien? Por eso le llaman zombie, ¿no? Más bien yo le diría caníbal, ¿no? Pero está particularmente, creo que está, por aquí decían, a ver, la distancia, no está muy lejos, pero, a ver, ¿dónde está la distancia? Se me perdió la distancia. Dicen que la cantidad de metales que se ha podido medir equivalen a que la estrella haya consumido un fragmento tan grande como el asteroide Vesta, que es de 500 kilómetros de diámetro. Entonces, o sea, es un pedazo bastante grande. O sea, lo que está diciendo es que lo que quedan allí, después que la estrella lanza las capas al espacio y todo eso, y se queda la enana blanca, lo que quedan son pedacitos de los planetas dando vueltas, sobre los planetas más cercanos. Bien. Nuevas lunas descubiertas en Urano y Neptuno. Radamés, creo que esta noticia tú la conoces ya. 3 nuevas lunas. ¿Okay? Son las lunas más débiles que se han descubierto hasta ahora. No solo, o sea, hay una ahí que es la más débil de todas las lunas más débiles que hemos descubierto. Han requerido, o sea, procesamiento especial de las imágenes y todo, porque es extremadamente débil. Los nombres oficiales no están todavía puestos, ahora tienen un número de catálogo. ¿Okay? Ese 2023 U1 y cosas por el estilo. Pero lo que más me resulta curioso son los periodos, ¿okay? De rotación alrededor del planeta, de traslación alrededor del planeta. Bienvenido, Luis, hermano, buenas noches. Una de estas lunas alrededor de Urano, que elevó la cuenta a 28, tiene solo 8 kilómetros de diámetro. Es probablemente la luna más pequeña de Urano y toma 680 días para orbitar el planeta. Está bastante cercana, relativamente cercana. ¿Okay? Pero la otra, a ver dónde está el dato de la otra. Okay. Las de Neptuno, una tiene 23 kilómetros de diámetro y toma 9 años para darle la vuelta al planeta. 9 años. ¿Okay? Y la más débil que se descubrió en Neptuno tiene 14 kilómetros y demora 27 años en darle la vuelta a Neptuno. O sea, no tiene que aprenderse esto de memoria. Estos son datos curiosos. Saludos, hermano. Saludos, abrazos. Bueno, la cosa es que me quedan aquí 3 noticias. Me quedan 4 noticias. Las últimas 2 están buenas, como siempre. Bueno, una nueva investigación demuestra que el sentido común no es muy común. El famoso sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Como se dice por ahí. La cosa es que este grupo de investigadores de la Universidad de Penn, que dicen que crearon una clasificación con números para determinar el nivel de sentido común que tienen las personas. Entonces, ellos dicen que hay 2 tipos de sentido común, ¿no? Y que, por supuesto, dicen, no hay un consenso unánime sobre lo que las personas perciben como verdadero o falso.
¿okay? Y esto ellos lo consideran como la definición de lo que es el sentido común. ¿Okay? O sea, que todos entendamos qué cosa es verdadero o falso bajo los mismos padrones, ¿no? Bajo los mismos términos. Entonces, en esta investigación que está publicada en Proceedings of the National Academy of Science, ¿okay? La cosa es que hay dos tipos de sentido común. Está el sentido común del individuo y el sentido común de un colectivo. Y aquí la cosa se pone más difícil, obviamente. Yo no creo que la gente se vaya a poner de acuerdo tan fácilmente. Pero sí, o sea, una de las cosas que nosotros buscamos es pertenecer a ciertos grupos, siempre. Y ahí compartimos, o sea, ya sea religioso, político, o que sea, ¿no? Pero una de las ideas ahí, por supuesto, es encontrar personas que piensan igual que tú. Y entonces ahí el sentido común para todos ellos es, bueno, lo que ellos estén de acuerdo. Entonces, dicen ellos que han logrado medir en cierta forma el sentido común de los individuos. Hicieron un experimento. Y entonces pusieron aquí, a ver dónde está el número de personas que ellos usaron 4.407 ideas tomadas de diferentes fuentes, ya sean filosóficas o cualquier cosa política, o cosas que debieran ser realidad, ¿okay? Y tomaron 20.046 personas y les pidieron que pusieran en un rango, en una escala, la validez, ¿no? El sentido común que tendrían, que ellos les darían a esos planteamientos, ¿no? Y entonces aplicaron después una serie de, convirtieron eso a datos y a tablas y todas esas cosas. Y dicen ellos que han logrado medir hasta cierto punto el nivel del sentido común de estos individuos, ¿no? Yo no creo que esto, no sé, está interesante, pero no creo que tenga muchas aplicaciones, particularmente en política, ¿no? Donde las cosas son al revés más bien, ¿no? O sea, pero bueno, hablando de las elecciones que vienen ahora. Una mala noticia para los hombres y para las mujeres también. El cromosoma Y se está extinguiendo. El cromosoma Y, que nos transforma a nosotros en hombres cuando estamos todavía comenzando el desarrollo del óvulo. Exactamente, Michelle. Bueno, el famoso cromosoma Y en los hombres va a desaparecer en 11 millones de años. O sea, no tienen que preocuparse por ahora, ¿no? Pero ya saben que dicen que uno de los problemas es que, a ver, dicen que el cromosoma X contiene 900 genes que hacen muchas cosas no relacionadas con el sexo. Pero el Y es el que contiene los genes, que son alrededor de 55, que son los que transforman al óvulo, que va a ser macho, varón masculino, en un hombre. Y son los que desatan la generación de la hormona masculina y todo eso. Eso es alrededor de las 12 semanas después de haber sido concebido. Interesante. Tiene fecha de caducidad. Exactamente, tenemos fecha de caducidad, mi hermano. O sea, los hombres se van a acabar dentro de 12 semanas. Bueno, yo dudo muchísimo que la sociedad humana siga existiendo para esa época. Pero bueno, vamos a ver. No sé si tendremos tiempo de llegar a comprobar esta idea, ¿no? Pero dicen que, y una buena noticia, hay ciertos ratones, machos, que han perdido su cromosoma Y siguen siendo machos. Entonces, no sé cómo será esto, no voy a leer todo el artículo porque es bastante extenso y tiene bastante terminología científica, pero, o sea, no todo está perdido. No pierdan la esperanza, compañeros. ¿Ven? Bueno, estudiantes descubrieron con horror que apareció un mensaje en una vending machine, en estas maquinitas que te venden refresquitos, Coca-Cola y comiditas, paqueticos de no sé qué. Bueno, la cosa es que en su universidad, en la Universidad de Waterloo, en Canadá, ¿ok? Había de estos aparatos y en uno de ellos salió un mensaje en la pantalla. Dice Mecho que los ratones son femeninos, pero machos. Bueno, no vamos a profundizar en ese tema, Mecho, que nos ponemos malos la cosa aquí. Bueno, la cosa es que el mensaje de error, el típico mensaje de error, por ejemplo, a todo el mundo debe habernos pasado alguna vez de Windows, que sale un mensaje de error con una X, ¿no? Con un cerradito, con un fondo rojo. Y dice, diciendo, se creó una, ¿cómo se llama? Una excepción en el módulo XX00 no sé cuánto hará, y eso no lo entiende nadie.
Pero la cosa es que el mensajito que apareció en estas máquinas mencionaba esa sección en el módulo de reconocimiento facial. ¿Ok? O sea, una máquina de vender refrescos, ¿qué necesidad tiene de reconocer la cara de las personas? Entonces, los muchachos de la universidad se dieron cuenta y inmediatamente empezaron a tapar la cámara con chicles y cosas, le pegaron chicles y eso, empezaron a tapar la cámara, notificaron a la universidad y los muchachos también contactaron a la compañía y la compañía, exactamente, déjame decirte, Radamés, la famosa pantalla azul de Windows. Un día yo andaba por aquí, por el Palmetto, por el Expressway, y en una de esas pantallas enormes de anuncios que tienen LEDs, que cambian constantemente y te dan varios anuncios en un minuto, ¿no? Estaba en azul con el error de Windows, en azul con las letras blancas con el error de Windows. Y yo no pude tirarle una foto, pero era para la historia que ¿ven? Bueno, la cosa es que reclamaron a la compañía y adivinen qué compañía era la dueña de estas máquinas. La compañía Mars, como Marte, la que vende los caramelitos M&M. Ajá. Esa compañía le estaba haciendo reconocimiento facial a las personas que estaban yendo a comprar en sus máquinas. Entonces, y por supuesto, sin permiso, sin notificar y sin nada. Entonces, se están defendiendo. Dicen que los estudiantes encontraron en el sitio web de esta compañía, Mars, la que vende los M&M, encontraron un anuncio de que ellos tenían instalado un artefacto en sus máquinas para reconocer, un sensor demográfico para reconocer demografía. ¿Sí? Y entonces, por supuesto, eso, los que iban a comprar ahí no tenían la menor idea que les estaban tomando la cara, ¿no? Dicen la compañía que ellos lo que hacen es reconocer la edad de la persona y eso para hacer estadísticas y esas cosas. Bueno, la historia termina en que la universidad le pidió a la compañía que retirara todas las máquinas de venta de su universidad. Muy bien hecho, muy bien hecho. Y recuerden que se lo he dicho varias veces, el sentido de la privacidad, la famosa privacidad que todo el mundo se queja, eso murió hace mucho tiempo, ¿okay? Y uno de los primeros pasos para matarla fue cuando todos decidimos caer por el correo electrónico gratis que nos daba Yahoo, ¿okay? En lugar de pagar $12 al año. ¿Okay? O sea, los cubanos no íbamos a poder hacerlo, pero aquí las personas optaron por cosas gratis a cambio de perder la privacidad. ¿Okay? Y eso fue en el año 2000. Estamos en 2023. Miren dónde estamos ahora, que ya, bueno, nos tiran fotos y nos analizan y nos hacen de todo y no nos enteramos. Bueno, la última noticia. Y esta es una vergüenza. Jorge, bienvenido, buenas noches. Google, la inteligencia artificial de Google. Yo he traído un montón de noticias de inteligencia artificial. Dice Yurian que su trabajo hay una máquina de esas, que siempre tiene las cámaras y cada vez que la usamos la cámara se activa. Tápala. ¿Okay? Porque eso es automático, pero tu foto ya pasó por servidores y por no sé cuántos lados y sabe Dios si te han vendido la imagen tuya para bases de datos o para entrenamiento de inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Bueno, dicho sea de paso, yo no sé si es legal lo que están haciendo, ¿okay? Y si es legal taparlo. O sea, no sé, no tengo idea de eso, pero no estaría mal averiguar. Bueno, la famosa inteligencia artificial de Google, DeepMind, mente profunda, ¿ok? Tuvo una debacle y Google la tuvo que sacar, ponerla fuera de estar en servicio, ¿ok? O sea, la parte que generaba imágenes la tuvieron que descontinuar. Dicen que la van a reparar, que la van a arreglar. ¿Y qué es lo que pasa con la parte de imágenes de DeepMind? ¿Ok? Nada más y nada menos que las personas cuando comenzaron a usarla y a pedirle que le generara imágenes, salían imágenes ofensivas, hasta el punto incluso de vincular a los padres fundadores de Estados Unidos con los nazis. A ver si entienden lo que estamos hablando, ¿ok? De poner a Washington con el símbolo nazi y cosas por el estilo, cosas que están totalmente fuera de lógica, pero que además son ofensivas, terminan siendo ofensivas, ¿no? Y por supuesto, ahí también hay mensajes de otro tipo, ¿no? Entonces, este señor, hablando de una conferencia en Barcelona, el CEO de Google, dijo que ellos pedían disculpas por lo que había sucedido, que no debió haber sucedido, bla, 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 pero que habían retirado a la parte de DeepMind de imágenes
No creas, Luis, no creas que no hay muchas opciones para eso tampoco, mi hermano. Carlos, bienvenido, buenas noches. Ya casi al final con la última noticia. Recuerden que puedes regresar al final y ver toda la transmisión después. Y que esto se pone en Spotify también, como podcast. Bueno, la cosa es que tuvieron que sacar offline al servicio de imágenes de DeepMind, la inteligencia artificial de Google, porque estaba haciendo barbaridades. O sea, imagínense poner a los fundadores de Estados Unidos, compararlos con los nazis, ¿no? Con Hitler y esas cosas. Y otras cosas peores. Recuerden una de las primeras noticias que dimos del ratón, la imagen del ratón en el estudio científico generada con inteligencia artificial, un ratón con un pene enorme. O sea, cosas, no sé, lo peor es que la gente lo publica, ¿ok? Porque una cosa es que la inteligencia artificial lo ve, que ya de por sí es peligroso, pero la otra es que lo pongan también en un lugar público después. ¿Bien? Y entonces dice, este hombre declaró que algunas de las imágenes generadas son poco exactas o pudieran ser ofensivas. Le agradecemos a nuestros usuarios que nos hagan feedback y que nos hayan notificado de lo que estaba sucediendo. Ramón, bienvenido, casi al final. Esta era la última noticia. Pero bueno, hemos hablado hoy bastante de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hay predicciones de algunos, que yo las veo un poquito adelantadas, no sé, quién sabe, de que este año pudiera llegar la inteligencia artificial de propósito general, AGI, Artificial General Intelligence, ¿okay? Que sería la inteligencia artificial que pudiera sustituirnos a nosotros, o sea, que tendría la capacidad de pensar y de resolver problemas como nosotros. ¿Bien? Esa sí sería una amenaza real. Esa sería la mayor amenaza. Y lo peor, por supuesto, es que una de las primeras aplicaciones que la pondrían serían en aplicaciones militares, ¿no? O sea, ya saben, ¿no? Ya saben lo que nos vendría para arriba. Pero bueno, la cosa es que hemos tenido bastantes muestras hoy de que la inteligencia artificial nos está haciendo daño. Definitivamente nos va a mejorar, puede ayudarnos a curar el cáncer, puede ayudarnos a ser más eficientes, a luchar contra el calentamiento global o contra una crisis económica o lo que sea, pero también nos va a crear muchos problemas. Y puede desestabilizar la sociedad. Puede desestabilizarla. Tiene la capacidad para eso. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Llevamos más de 1 hora y media hablando. ¡Wow! No he tosido. ¡Qué maravilla! Eso con gripe y todo. Bueno, nada. Buenas noches a todos. Gracias por estar por acá. Muchas gracias por los likes, por los corazoncitos. Les agradezco que por favor, si pueden compartir para que sus amistades se enteren de lo que estamos haciendo por acá. Eso me ayuda mucho. Hoy es miércoles. No queda mucho. La noche está bastante tranquila. Recuerden que el domingo próximo, todos los domingos a las 8 de la noche, también tengo una charla sobre el cambio climático. Que hago en vivo por acá por Facebook, igual, en este mismo Facebook. ¿Okay? Entonces, están invitados todos, aquellos que nunca la han visto. El domingo pasado fue de arrancapescuezo esa charla. Las noticias ahí estaban violentas. Quizás esta semana próxima, ahora este próximo domingo, sea un poquito más suave y podamos descansar, no tener tanto estrés. Pero están invitados todos a la charla del domingo. ¿Okay? La del domingo pasado ya está en nuestro canal en YouTube, GW from Miami. GW from Miami. ¿Okay? Así que están invitados a verla. Si pasan por ahí, por favor, déjenos un like y suscríbanse, que se los agradecemos mucho. Muchas gracias, Macho, por pedirle a todos ahí que ayuden a compartir. Nada, todos los miércoles aquí, a las 8 de la noche, hablando de astronomía, ciencias y tecnología. Y repito, gracias por estar por acá. Es un placer. Y nada, que descansen, que tengan una buena noche, que mañana nos toca trabajo nuevamente. Los que llegaron tarde, ya saben, denle para atrás, que hay un montón de noticias interesantes, incluyendo la del ratón con inteligencia artificial. Chao. Buenas noches y que descansen. Nos vemos.